Nuevamente por conectarse una vez más aquí a las conferencias magistrales que estamos dando en el Puerto Rico Public Health Trust. Les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de esta institución, que es un programa del Puerto Rico Science Trust, en donde nosotros tenemos como misión lograr combatir la inequidad de salud en las comunidades en Puerto Rico. Antes de comenzar, me gustaría hacerle varias peticiones. Primero, a favor de poner su micrófono en mute, si no, Brian lo va a hacer por usted, para evitar distracciones y lograr una mejor conexión. De igual manera, le pedimos que ponga su video en forma de fotografía para que tengamos una mejor conexión. Esta sesión va a ser grabada para referencia y estará disponible en nuestro canal de YouTube de Puerto Rico Public Health Trust. Y también les informo que la conferencia se estará transmitiendo simultáneamente en vivo por el Facebook de Puerto Rico Public Health Trust. Así que si se pueden conectar ahí, le dan share para que otras personas también tengan acceso a esta conferencia magistral. En este día tenemos el gran honor de tener al doctor Rafael Irizarry, que nos va a estar hablando sobre monitoreando con datos durante la pandemia del COVID-19, retos estadísticos y computacionales en la misma, que va a estar presentando. Pero antes de eso, déjeme darle un breve resumen de lo que ha hecho Rafa. Rafa salió de la UHS y después hace el bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y con su doctorado en estadística en la Universidad de California en Berkeley, luego se une en Johns Hopkins a Bloomberg School of Public Health en el 98, donde hace bastante investigación y se centra en la genómica, en la biología computacional, y ha trabajado en múltiples análisis de estos datos derivados de experimentos de microarrays, y fue uno de los primeros en realizar este tipo de análisis. También fue uno de los fundadores del proyecto de Bioconductor, un proyecto de software de código abierto y desarrollo para el análisis de datos genómicos en el lenguaje de programación R. Y ha participado en muchos de los desarrollos de los paquetes de bioconductores, del paquete AFI, de Affymetrix. También el doctor Irizarry es desarrollador e instructor del curso en línea de análisis de datos para ciencias biológicas en la plataforma EDX de la Universidad de Harvard, en donde durante el año se inscriben más de 30,000 estudiantes. Actualmente es director del Departamento de Ciencia de Datos, profesor de Bioestadística y Biología Computacional en el Instituto de Cáncer Dana-Farber, y además es profesor de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública en Harvard. Sin más, les dejo a Rafa para que nos hable sobre la situación del COVID y cómo se pueden hacer mejores análisis. Así que, Rafa, gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias. Déjame poner mi pantalla. ¿La ven? Sí, la vemos. Okay, lo voy a ver si lo puedo poner el widescreen. Ahora, ¿está mejor o igual? Bueno, nada, podemos ir así. Ok, pues gracias por la invitación. Ahí está el título de mi charla. Ups. ¿Qué pasó ahí? Ok. Ok. All right. Pues gracias por la invitación. Les voy a hablar de cómo monitorear la pandemia COVID usando visualización de datos. Este es el propósito de la charla para mí, es convencerlos de la utilidad de visualizar datos y de que visualizar datos es más poderoso que usar modelos matemáticos para este tipo de tareas. Otra cosa que también quiero recalcar es que no se basen las decisiones en reportajes sensacionalistas. Eso es algo de lo cual me gusta hablar mucho. No tengo tantos ejemplos en la charla de hoy, pero doy una charla donde hablo de eso, de cómo lo que uno ve en los periódicos y lo que parece ser verdad basado en lo que lee, pues cuando mira los datos no siempre concuerdan. Si quieren me invitan otro día para hablar de eso. Entonces, otra cosa importante de la que quiero hablar un poco es la importancia de organizar los datos. Eso ya se está haciendo bastante bien. Espérate que voy a asegurarme de que mi internet esté bien conectado. Dame un minuto, perdón.
Yo estoy compitiendo con 50 personas aquí por el internet en esta área de edificios densa. Ok. Ya vamos. All right. A ver si eso mejora la cosa. Y relacionado a eso de organizar datos sistemáticamente, algo de lo que quiero convencer es que Microsoft Excel no es la herramienta apropiada para estar haciendo estas cosas, que tenemos que estar usando bases de datos rigurosas que usen SQL, que sean relational, y usar no programas de visualización, de análisis de datos como R o Python. Ok, pues con eso vamos a empezar. Primero les digo un poco sobre mí. Pues lo más importante que tienen que saber es que yo no soy un experto en COVID-19. Soy un estadístico aplicado que he estado trabajando en la genómica, ese es mi enfoque por los últimos años, pero también trabajo en muchas otras cosas. Cuando empecé mi carrera no era en la genómica, mi tesis doctoral fue analizando señales de sonido musical, y después de eso pues trabajé en varios proyectos, incluyendo uno de monitorear dengue en Tailandia. Pero el punto que quiero hacer es que lo que los estadísticos aplicados como ya hacemos es que analizamos datos en una variedad de aplicaciones, y que cuando lo hacemos tenemos un set de herramientas, que algunas de las que voy a hablar hoy, que son muy poderosas en muchos contextos, pero que a la misma vez, siempre que hacemos esto, lo hacemos con expertos que nos guían en cómo hacer, en entender los datos, en poner los datos en contexto, etc. Si quieren saber más de mí, lo más fácil es a través de Twitter. Este es mi tag. Estos son los expertos con quien yo más me comunico sobre esta aplicación en particular. Son del Center for Communicable Diseases en Harvard, y los expertise van desde personas que son expertos en modelar la transmisión del coronavirus hasta expertos desarrollando pruebas para detectar no solamente infecciones COVID, pero infecciones en general. Y estas son las personas que me guían cuando analizo datos relacionados a esta aplicación en particular. Ok, pues vamos a empezar. Le voy a dar un poco de la historia de los últimos meses, de cómo me involucré en analizar datos de Puerto Rico. He estado mirando datos de otras partes del mundo también, pero en el caso de Puerto Rico, esto es en marzo 11, cuando empezamos a ver que se está regando el virus por el mundo. El caso de Puerto Rico pues era particularmente preocupante, en parte porque ya habíamos visto que la tasa de mortalidad para la gente que se infecta con COVID cuando son mayores de edad es mucho más alta que para la gente joven. La división entre los menores de 40 y mayores de 40 es bastante dramática, con la gente joven teniendo una tasa casi de 0, mientras que los mayores, pues tasas más altas. Y Puerto Rico es uno de los países más viejos del mundo. Esta distribución que ven aquí es bastante dramática, no se ve en muchos sitios del mundo donde hay más gente que tienen más de 50 o 60 años que gente menor de 30. Eso no es común, pero en Puerto Rico sí hay casi, no hemos llegado, pero hay casi 1 millón de personas que son mayores de 60, que como ven en la gráfica, tienen la tasa de mortalidad más alta. Así que Puerto Rico es una jurisdicción que está en mucho riesgo de tener un efecto de esta pandemia muy malo. Ok, pero en marzo 15 estaba un poquito menos preocupado, porque Puerto Rico fue una de las primeras decisiones de Estados Unidos en imponer un lockdown, que los expertos, por lo menos con los que yo hablaba, me decían que era una buena medida, que iba a parar a por lo menos hacer las infecciones menos rápidas. Ahora, estos son como 2 semanas después del lockdown, aparece un artículo
del cual me escribieron periodistas preguntándome si esto era algo que debería pasar. Y era un artículo que, entre otras cosas, tenía una cita de que iban a morir entre 16.000 y 58.000 personas. Y para que tengan una idea de cuán malo hubiera sido eso, o va a ser eso si acaba pasando, 58.000 personas es 2% de la población. O sea que si la persona promedio conoce como 1.000 personas, eso quiere decir que estaría yendo a 20 funerarias, a 20 entierros en 3 meses. Eso es bien dramático. So, cuando me contactan periodistas a preguntarme de ese estimado, algo que me di cuenta es que no estaba muy claro que hay una diferencia entre modelos matemáticos y modelos estadísticos. Y quiero hacer esa aclaración aquí. Los modelos matemáticos hacen predicciones basadas en ecuaciones diferenciales por lo general y tratan de describir la naturaleza como una función matemática, como funciones matemáticas. Eso es lo que se usa para hacer este tipo de predicción. Se hizo para otros países y hubo unos estimados altísimos para Inglaterra, para otros lugares donde eso pues fue lo que hizo a estos sitios decidir hacer un lockdown. Los modelos estadísticos, yo voy a estar hablando más de modelos estadísticos, son un poquito diferentes porque ajustan modelos a datos. En los modelos matemáticos no necesariamente necesitas datos, puedes escoger los parámetros ya sea hablando con expertos o quizás viendo infecciones del pasado, mientras que en los modelos estadísticos pues ajustamos modelos a los datos que tenemos. Y mi respuesta a los que me preguntaban que si yo podía hacer predicciones como esa es que no, porque esa no es mi área de expertise. Yo no hago modelos matemáticos, yo ajusto modelos estadísticos. Y más específicamente para un problema como este, donde se sabe tan poco de cómo funciona de la dinámica del virus, pues me parece que es aún mejor no usar los menos supuestos posibles y simplemente visualizar datos de manera inteligentes y tratar de ver patrones de esa manera. Y de eso voy a enseñar varios ejemplos. Ahora, hablando, quiero enseñar un poquito de lo que quiero decir con los modelos matemáticos y los modelos estadísticos. Cuando me contactan los periodistas preguntándome sobre este estimado, yo le digo que si yo para yo poder hacer esto necesito datos. Y en ese momento los únicos datos que teníamos de Puerto Rico se los voy a enseñar ahora. Estos son los datos de Italia y España, donde sí, para ese momento, en marzo 25, ya estábamos viendo casi 10.000 muertes en Italia. Y claro, Italia tiene mucha más gente que Puerto Rico. Y en España también se estaba viendo crecer. Y si uno mira esta gráfica, es muy preocupante y en particular porque parece ser crecimiento exponencial. Ahora, en Puerto Rico, esa es la gráfica de abajo, no se ve muy claramente, pero hay dos. Estas son las muertes ese día, creo que solo había dos. Lo que quiero demostrar con esto es cuánto puede cambiar, cuán distintos pueden ser los resultados cuando la data al principio es igual, los datos al principio son iguales. Estos son datos de Massachusetts, Nueva York y Puerto Rico, y el range de la escala del eje de Y es el mismo, los cojo para mantenerlo igual en todas las gráficas. Por ejemplo, ves aquí es 800, eso se va a quedar igual para todas las gráficas. Entonces, el ejemplo que quiero dar aquí es que en este momento había bien poca información y en Massachusetts y Nueva York, donde vemos estos datos, donde los dos sitios se ven más o menos iguales, con bien pocos casos para marzo, ya para junio lo que pasó es bien diferente. Y en Massachusetts murieron muchas menos personas que en Nueva York, pero igual murieron muchos, y en Puerto Rico pues casi no hubo muertes por COVID por ese tiempo. Y una estadística hizo una demostración de lo difícil que es usar modelos estadísticos para este tipo de cosas. Y hizo una película que me parece muy buena. Lo que hace esta película es que crea una simulación donde hay una realidad, estas son las muertes, las X grises y el modelo que está creando esa data.
que es la curva negra. Y lo que está simulando aquí es cómo se ajusta el modelo cuando solamente tenemos datos al principio. Y los puntos azules son los datos que tenemos hasta el momento. Y lo que van a ver en la línea roja es el estimado que sale con los datos que tenemos hasta ese momento. Es que en este momento que tenemos como una semana de datos, la predicción es que casi no va a haber muerte. Pero mientras se van añadiendo datos, van a ver cómo esa curva roja empieza a brincar para arriba y para abajo. Y ese es el problema con estas predicciones basadas, por lo menos cuando las tratamos de basar en datos. Una vez ya tienes más datos, pues se estabiliza. Ok, esto fue lo que acabó pasando en Nueva York, Massachusetts y Puerto Rico. Claro, el estado de Nueva York tiene más personas que Massachusetts, lo que es como el doble o el triple, y Massachusetts tiene como el triple de la población de Puerto Rico. Pero lo que pueden ver es que, aunque los datos eran más o menos parecidos al principio, al final fueron muy diferentes, demostrando lo difícil que es predecir esto cuando se empieza, cuando estamos empezando, por lo menos con datos. Otra cosa que quiero que veamos aquí es que en Nueva York y en Massachusetts ahora se ha controlado bastante la epidemia y tenemos muy pocos casos hacia el final. Y de eso hablaremos más tarde. Ahora, hoy hay preocupación de que en Arizona, Florida y Texas están subiendo los casos y las muertes. Estas son las muertes en Arizona, Florida y Texas. Cuando lo miramos así, no parece haber ningún problema. Hay muchísimos menos casos que en Nueva York y Massachusetts, en todos. Pero, y aquí empezamos a hablar un poco de cómo la visualización de datos ayuda. Si ajustamos el eje de Y para ver estos datos más detenidamente, o sea, vamos a hacerlo más pequeño y deshacernos de esta área blanca que en verdad no está ayudando mucho en este caso. Vamos a ver que hacia el final, bueno, especialmente en Texas y en Florida, se está viendo un patrón preocupante de que están empezando a subir. Y eso pues ya lo podemos predecir de que iba a pasar porque estábamos viendo que las hospitalizaciones estaban subiendo y los casos estaban subiendo. Ok, pero ahora, ¿cómo monitorear qué monitorear y cómo monitorearlo para poder hacer buenas decisiones de salud pública y de política pública? Pues ya sabemos que la transmisión del virus es bien alta. Eso ya está estudiado, está establecido. No necesariamente lo tenemos que estimar. Se puede controlar con medidas como los lockdowns, la tasa de transmisión. Pero yo pienso que ahora mismo el dato más importante es el número o el % de infectados. Así que, ¿cómo lo estimamos? Esto es de lo que voy a hablar la mitad de la charla. Lo que queremos saber es qué porcentaje de la población está infectada. Si el porcentaje es bajo, bien bajo, pues se puede abrir, y igual con medidas de precaución, pero se puede abrir, y si monitoreamos este %, nos quedamos abiertos hasta que vemos que empieza a subir, y entonces cerramos para que baje la tasa de transmisión. Esa es una estrategia que se está usando en muchos sitios para controlar la epidemia. En Massachusetts, por ejemplo, eso es lo que hacen, y les voy a enseñar un poco de eso. Ahora, ¿cómo estimamos el número o el % de infectados en la población? Pues resulta que el número de casos reportados, que es lo que en Puerto Rico se ha estado mostrando por varios meses, no necesariamente es un buen estimador, y les voy a explicar ahora por qué. Creo que hay que hacer una distinción entre el número el verdadero % y los casos reportados. De esos dos, pronto les voy a enseñar un diagrama de por qué esas dos cosas no son lo mismo. Pero primero les voy a enseñar unos datos de por qué no puede ser que los casos reportados son un buen estimador. El primero es, si miramos esta gráfica, esta es una gráfica que se comparte todos los días en el Instituto de Estadística, y está mostrando los casos por día. Y si no también, no sé, si miran bien la gráfica, van a notar un patrón
que nos dice que esto no puede ser un buen estimado. Y el patrón es que si cuentan las lineecitas azules, cada día es una línea azul, si cuentan 7, cada 7 días van a haber un bajón. Y eso es porque hay menos pruebas los sábados y los domingos. Así es que hay menos casos los sábados y los domingos. Pero no es que el virus coge un break los weekends, es simplemente que estamos midiendo menos y por lo tanto vemos menos casos. Así que no puede ser que los sábados y los domingos hay menos casos, eso no puede ser. Pero eso es lo que los casos reportados nos dicen. Si tomamos eso como un estimado del número que queremos estimar. Así es que otro ejemplo de esto es que ahora esta gráfica se está compartiendo mucho en las redes sociales. Estos son los casos en Estados Unidos. Y vemos que cuando pensábamos que era el peor momento en Estados Unidos era en abril, alrededor de abril 15. Pero ahora hay más casos, supuestamente. Ahora, eso no sé si creemos que es el estimado correcto porque el número de pruebas está subiendo también bien dramáticamente. Ya casi están haciendo 1 millón por día en Estados Unidos, casi. Así es que por eso es que la tasa de positividad es un mejor estimado de ese número que queremos. Esta es la tasa de positividad en Estados Unidos. Ahora, sí hay un patrón preocupante hacia el final, pero no es tan preocupante como pensaríamos solo mirando los casos. Aún así es preocupante porque está subiendo. Ahora, ahora un aside que quiero hacer bien rápido es que aunque en Estados Unidos en algunos lugares, Texas, Arizona, Florida, están subiendo los casos dramáticamente, no es en todo el país. Esto es Estados Unidos y Massachusetts. Ven especialmente en Nueva York que la tasa de positividad ahora está casi en 1%. Vale, pero ¿qué es exactamente esta tasa de positividad? Pues lo que queremos saber es, vamos a suponer que esto es Puerto Rico y las figuras rojas son los casos. No, así que mirando esta gráfica vemos que como 8% de la población está infectada, más o menos. Pero no sabemos, porque no podemos medir a todo el mundo. Es imposible hacer 3 millones de pruebas. Bueno, no sé si es imposible, pero no se está haciendo por lo menos ahora. Así que, ¿qué podemos hacer para estimar para saber que hay 8%? Esta es la realidad que en verdad no vemos. Algo que puede pasar, y una crítica de la tasa de positividad, es que si uno está solamente haciéndole pruebas a la gente que tiene síntomas, pues vas a tener un estimado sesgado, vas a pensar que hay más casos de lo que hay, porque, por ejemplo, en este ejemplo que les di, vas a pensar que 33% de la población está infectada, porque como estás haciendo bien pocas pruebas y las estás solamente haciéndolas a personas que tienen claros síntomas, pues por definición vas a tener un estimado sesgado. Pero a la medida que se empiezan a hacer más y más pruebas, pues eso deja de ser un problema. Y entonces lo que pasa, entonces hay que tener cuidado de cuando no hay ese sesgo y estamos haciendo menos o más pruebas, pues va a haber más o menos casos. Este es un ejemplo donde hacemos pocas pruebas y solamente vemos 2 casos, aunque el estimado de prevalencia, la tasa de probabilidad en esos casos se asemeja al de la población, más o menos en este caso está cerca del 8%, que es la contestación correcta, y eso mejora cuando hacemos más pruebas. Pero 2 cosas que quiero que vean aquí, mientras más pruebas hacen, mejor es estimado, pero segundo, cuando se hacen más pruebas, asumiendo que el sesgo no cambia, más pruebas resulta en más casos. Eso es asumiendo que no hay sesgo, que no siempre es el caso. Pero mientras las reglas que seguimos para hacer pruebas se mantiene fija, eso va a ser el caso. Así que por eso miramos tasa, que es
el número de casos detectados dividido por el número de pruebas como un estimado de la prevalencia en la población. Siempre va a ser más alto porque siempre la gente con síntomas van a estar más representados en la muestra, pero por lo menos podemos mirar patrones y son más comparables. Ok, pues el problema en Puerto Rico es que, aunque se estaban reportando el número de pruebas todos los días, no se sabía, por lo menos yo no sabía y no podía, se me hacía bien difícil o imposible encontrar cuántas pruebas se estaban haciendo, así que no sabíamos si había más casos porque se estaban haciendo pruebas o peor, se estaban haciendo menos pruebas y la situación era muchísimo peor de lo que pensábamos. No había forma, por lo menos yo no tenía forma de saber. Así es que lo que quiero ahora es pausar con Puerto Rico y enseñarle un poco de lo que se está haciendo, de lo que se está haciendo en Massachusetts, que han estado reportando la tasa por meses. Y si quieren ver el dashboard de ellos, es muy informativo. Este es el link. Les voy a enseñar algunos screenshots. El primero es uno donde nos dan los números totales y nos dan unos colores de algunos status de cosas importantes como el positivity rate, que ven que está verde. Pero lo más importante para mí del dashboard es que todos los días actualizan estas visualizaciones sencillas. Todo lo que están haciendo es cada día, aquí no hay modelos aquí, simplemente cada día calculan el % de positividad, eso es lo que ven en la primera gráfica. Entonces ajustan una línea, creo que es lo dice ahí, un moving average de 7 días. Toman el promedio de cada 7 días, van moviendo esa ventana de 7 días y eso es lo que es la curva verde. Y como pueden ver, estaba bajando el último mes y ya está en 1.6. Eso es muy bueno. Y lo otro que muestran es cuánto ha bajado del peor momento, que fue en abril 15, ha bajado casi 100%. También muestran las hospitalizaciones, otro importante dato de monitorear todos los días, cuánta gente en el hospital por COVID-19. También vemos que ha estado bajando en Massachusetts por el último mes. Y también nos dicen una estadística de cuántas camas hacen falta y también de las muertes, que ese es el último. Para mí estos son claves. Estas gráficas, mirar esto todos los días y si empieza a subir, pues nos preocupamos y quizás tenemos que tomar una acción. En Massachusetts ya estamos en la tercera fase de apertura. Yo no sé si yo estoy de acuerdo con esta decisión, pero abrieron los gyms y los restaurantes recientemente. Pero aún estás bajando la tasa de positividad. Me imagino que si empieza a subir, pues volveremos a la fase 2. Ok, ahora vamos a ver esta información de Puerto Rico. Esta es la tasa de positividad en todos los estados de Estados Unidos, en DC y en Puerto Rico. Y según esto es del website de Hopkins, que obtiene su data del dashboard de Puerto Rico. 100% de los puertorriqueños tienen COVID, según esto. Es la jurisdicción con más casos. Y esta gráfica también de Hopkins, de cómo ha estado cambiando las pruebas y la tasa de positividad, como pueden ver, está subiendo y bajando de 100 a 0, de 100 a 0. Obviamente esto no puede ser el caso y el problema es que no estaban compartiendo, no estaban calculando el número de pruebas. Así que en Puerto Rico, todos estos websites donde enseñan los patrones en Estados Unidos, que es bueno, me parece bueno comparar porque puedes tener una idea de lo que está pasando en otros sitios y formar un rango de valores que son aceptables y otros que no. Pero nada, obviamente esto está incorrecto, no puede ser 100% y es por eso. Ahora, así es que eso es lo que necesitábamos y por fin, hace unos cuantos, creo que 2 semanas, el Puerto Rico Public Health Trust, que había estado trabajando con los laboratorios clínicos, empieza a compartir datos que incluye el total de pruebas y más recientemente el Departamento de Salud, que ahora tiene un equipo muy bueno de gente haciendo informática y creo que recientemente empezaron y tengo que decir que estoy muy impresionado. Ahora están empezando a compartir las bases de datos correctas
tienen, algo que aprendí es que sí tienen una base de datos, no son un montón de PDFs, que es lo que me estaba preocupando, que era lo que tenían. Sí tienen una base de datos bien organizada y conectada a los laboratorios. Están depurándola, pero la información está ahí y pronto se va a empezar a compartir con el público. Creo que la única razón que no lo han hecho es por falta de tiempo y porque los datos necesitan un poco de depuración. Pero tenemos datos preliminares y por fin pudimos calcular la tasa de positividad. Cuando por primera vez la calculamos estaba en menos de 1%. O sea que Puerto Rico estaba en ese momento muy bien. Eso solo hace 2 semanas, pero hoy desafortunadamente ya no es el caso. Ha estado subiendo consistentemente desde junio 20. Y lo que les estoy enseñando aquí es la tasa de cada punto es la tasa de positividad de cada día. Entonces, cada día divido el número de positivos por el número de pruebas. Esos son los puntos negros. Entonces, la curva negra es un promedio de 7 días más o menos, no exactamente, pero más o menos, que tome en consideración el hecho de que algunos días, los días de semana, se hacen más pruebas que otros para hacer un estimado más preciso cada día. Y entonces las barras, la área gris, esto es un concepto un poco más complicado, pero es un intervalo de confianza que nos da una idea de los valores posibles para esos días. Así que como pueden ver en la gráfica, de mayo 15 a junio 20 en Puerto Rico casi no había COVID. Básicamente lo habían eliminado, pero en junio 20 empieza a subir y ha estado subiendo desde entonces. Ahora vamos a poder hacer esta gráfica todos los días y poder compartir con el público. Ellos esperemos que lo hagan organizaciones oficiales como el Instituto de Estadística, el Departamento de Salud y el Puerto Rico Public Health Trust también. Otra cosa que quiero señalar de esta gráfica es que los últimos puntos están basados en días donde no todas las pruebas se han reportado. Así que no quiero que malinterpreten este último pedazo de la gráfica porque eso puede cambiar una vez lleguen más pruebas. Como pueden ver, el intervalo de confianza es más grande, ahí hay más variabilidad, pero estos puntos de aquí ya son más precisos y parece que ya están llegando o llegaron al 5% de posibilidad, que yo pongo la raya en 5% porque el WHO en algún momento, cuando estábamos cerrados, recomendó que solamente debían abrir una jurisdicción si estaban bajo 5% por 14 días. No sé exactamente cómo llegan a ese número, pero esa es la recomendación que hacen. Ok, el otro que ahora podemos también monitorear, gracias al Departamento de Salud que está compartiendo los datos en una tabla, es las hospitalizaciones. Esta no está tan actualizada como la anterior, creo que es hace una semana. Y igualmente vemos un patrón preocupante. Aunque 150 hospitalizaciones es bien poquito, o sea, en ese sentido Puerto Rico todavía está bien, en ese sentido de los totales, comparado a otros lugares, esto es bien pocos hospitalizaciones, pero lo preocupante es que los casos están subiendo consistentemente. La línea azul es un promedio de como 7 días y pueden ver que está subiendo, y si sigue ese patrón, pues entonces sí vamos a estar en problemas. La idea es mirar esta gráfica todos los días y hacer las decisiones necesarias para que esa curva azul deje de subir. Alright. Lo otro que quería señalar es que ahora, como la forma en que están compartiendo los datos el Departamento de Salud están bien organizados y la tabla que dan es muy conveniente. Esto no era el caso antes. Ellos dan una tabla con 2 líneas de código. Esas son las 2 líneas de código que ven ahí. Esa gráfica que acaban de ver se crea. O sea que yo no pienso que debemos estar pagando por dashboards, porque escribir 2 líneas de código pues es fácil y creo que ya hay gente capaz que lo pueda hacer en las instituciones que lo tienen que hacer. Lo difícil de esta operación no es el código que hace la gráfica, sino
el procedimiento necesario para organizar y compartir los datos. Así que esa primera línea son horas y horas y horas y horas de trabajo para la gente que está organizando los datos. Yo escribir estas 3 líneas de código me toma 30 segundos. Alright, ahora, lo otro que quería hablar, no sé si me queda tiempo, es sobre los excesos de muerte, que es otra cosa que Massachusetts, por ejemplo, está mirando. Y la razón para hacer esto es porque nos preocupamos a veces que estamos subestimando el efecto de la pandemia. Así que para tratar de contestar a tu pregunta, lo que podemos hacer es mirar los excesos de muerte, no de COVID, de todas las muertes. Y la razón que esto es esto es como una forma independiente de corroborar lo que está pasando, porque las muertes, no solo en Puerto Rico, pero en casi todas las jurisdicciones del mundo, son una estadística que es bastante reliable. Cuando alguien se muere, pues no hay ambigüedad, no puede pasar más de una vez. En la mayoría de las jurisdicciones se tiene que registrar antes de hacer un entierro, por ejemplo. Así que son datos que están bien organizados, no solo en Puerto Rico, sino en muchos otros sitios del mundo. En Puerto Rico el registro demográfico pues son muy colaboradores, y si uno le pide los datos, te los mandan, no te dan los nombres y las direcciones, eso no lo deben hacer, es una violación de HIPAA, pero no lo necesitamos para hacer este tipo de análisis. Así que le voy a enseñar un poquito de los retos de hacer esto. Pues no es tan fácil, pero especialmente en Puerto Rico, van a ver por qué, pero se puede hacer y es útil también monitorear así. Bueno, le quiero enseñar que en mayo, en mayo, un periodista del New York Times me contactó pidiéndome que le analizara los datos de Estados Unidos. El CDC estaba compartiendo los datos para todos los estados de Estados Unidos. Así que hicimos un análisis, a ver si lo puedo enseñar aquí. Y esto fue lo que encontramos. Esta es la gráfica que hicimos, donde en rosita son los casos que están contando como de COVID. En ese momento estaban diciendo que había 53.200 para hasta abril 25. Y esos son los reportados. Pero cuando nosotros mirábamos los excess deaths, los excesos de muerte, estamos encontrando que había 21.000 más muertes, más 53, 74.700 muertes más de lo que normalmente había en ese periodo en años anteriores. Otra vez, esta altura aquí de 73.000 no tiene nada que ver con COVID. Eso es simplemente comparando estado por estado el total de muerte a lo que es esperado. Y lo que encontramos es que había como 21.000 muertes más de las que estaban reportadas con COVID, que no es tanto más. O sea, lo que nos preocupaba es que fuera el triple, el cuádruple, pero no lo era. Entonces también lo hicimos por estado y encontramos que igual en la mayoría de los estados, pues no había sí había una falta de conteo, pero no era tan exagerada. Ok. En Puerto Rico, en marzo del 2020, hubo bastantes muertes más que en el 2019, pero les voy a enseñar porque esto es un poquito más complicado. La primera complicación con este tipo de análisis es que los datos se tardan en estar completos. Tengo entendido que 45 días se tarda en estar más o menos al 99%, y ahí en esta gráfica, que estos son datos del registro demográfico, lo estoy haciendo solo para los mayores de 60 porque esos son los que más afectados son por COVID. Y este es el 2020, y lo que pueden ver es que hacia el final, pues se empieza a bajar. Eso no es porque hay menos gente muriendo, eso es porque la base de datos no está completa. El CDC trata de completar esos datos ajustándolos, usando unas técnicas que no me da el tiempo de explicar, y yo he tratado de hacer cosas parecidas y pues es útil, pero es un poquito volátil. Así que lo que he estado haciendo últimamente es simplemente parándolo a 45 días y haciendo el análisis hasta entonces.
Les voy a enseñar un poquito de lo que hemos encontrado para que vean. ¿Ok? Pues lo primero es que es difícil, comparar los totales es complicado, no siempre es la mejor forma de hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Estos son las muertes totales en Puerto Rico por año, desde el 85 hasta el 2020, no, hasta el 2019, el 2020 no se ha acabado. Y lo que quiero que vean es que al principio, ven cómo está subiendo, cada año hay más muertes, más muertes, más muertes. Eso no es porque está poniéndose la cosa peor en Puerto Rico, eso es porque está creciendo la población. Cuando crece la población, pues hay más muertes. Ahora, de repente se para, empieza a bajar un poco, y eso pueden ser varias cosas. Ahora les voy a enseñar lo que yo creo que está pasando. Pero dos cosas empezaron a pasar en Puerto Rico para ese momento. Número uno, la población empezó a decrecer, pero eso fue un poco más tarde. Pero también cuando la población decrece, los muertes decrecen también. Pero en Puerto Rico, los viejos, los mayores de edad, el porcentaje de mayores de edad creció, y eso puede contrarrestar y acabar siendo que se ve así como lo vemos aquí. Pero todo eso se puede corregir. Por ejemplo, estos son los totales de muerte por cada año, pero si en vez de mirar esto, yo veo la tasa de muerte, que tome en consideración cuánta gente hay, y lo hago solamente para un grupo de edad, donde entonces el problema de que hay más viejos ahora que antes no es no afecta tanto, vemos un patrón muy diferente, y es que la tasa de mortalidad en Puerto Rico, igual que en casi todos los estados de Estados Unidos, ha estado bajando consistentemente los últimos 30 años. ¿Por qué es eso? Eso es porque pues, mejoran las medicinas, la gente se cuida más. Hay muchas razones para esto, pero eso es un fenómeno que vemos en todos sitios. Y ahora, pues esto tiene más sentido. Las cosas, igual que en todos Estados Unidos, en Puerto Rico la tasa de mortalidad ha mejorado. Hay un año en particular que subió bastante, eso es el año de María. Lo vemos en 34, pero aparte de eso, pues vemos que ha estado bajando más o menos con la misma tasa. Estas son las muertes de marzo para los últimos 10 años, que sí es verdad que el 2019 al 2020 subió, pero vemos que en el 2011 era hasta más alta. Claro, había más gente en el 2011, pero había menos viejos. Eso es lo que lo hace complicado. ¿Saben? Todo eso se tiene que corregir. Algo que hacen en la epidemiología es que calculan algo que llaman el Age Adjusted Death Rate, donde ajustan las tasas de mortalidad al número basado en la demografía actual del lugar que estás analizando, y eso es algo que nosotros hacemos eso es lo que nosotros hacemos en nuestro análisis. Hasta ahora les voy a enseñar la gráfica. En Puerto Rico no parece haber un exceso de muertes muy, muy preocupante hasta ahora. Esto puede cambiar dramáticamente con lo rápido que se riegue este virus. Les quiero enseñar un poco de cómo es que hacemos eso. Estos son años típicos en Puerto Rico. Ahora, para que no haya tantos puntos, estoy enseñándole, cada punto es una semana. Los datos que tenemos son diarios, pero si pongo todos los puntos de los días, pues se ve mucho ruido, así que estoy poniendo semana. Cada punto es una semana. Este es el 2011 y al 2012, 2 años. Y la línea azul la curva azul es un estimado que hacemos nosotros basado en la población, el mes del año, no es el mes, sino el tiempo del año. En los inviernos muere más gente que en los veranos en general por los virus. Y también incluimos la demografía. Si la demografía está cambiando, pues las muertes esperadas van a subir. Si el porcentaje de viejos sube. Así que como pueden ver, en un año típico, el modelo que ajustamos nosotros, pues va por los puntos, porque lo que está diciendo es, esto es un año típico. Lo que tú esperas que pase, está pasando. Entonces vemos un poco de variabilidad, porque eso es simplemente el azar de muchas cosas que pueden pasar diferentes de un día a otro, pero en general la curva pasa por el medio de los puntos. Y eso es un año típico. Este es un año que no hubo
estos son 2 años donde no hubo exceso de mortalidad. Ahora, en María, se ve algo muy diferente. La curva azul es el estimado de lo que creemos que debió haber pasado, no lo que debió haber pasado, lo esperado. También hay variabilidad alrededor del esperado. Y vemos que de septiembre, de la semana donde llegó María, a casi hasta abril, creo, las muertes estaban por encima de lo que esperábamos cada semana. Eso es un efecto bien dramático. Si sumas todo eso, suma, en el caso de los mayores de 60, suma más de 1000. El total de la diferencia entre el punto rojo y la curva azul. Lo que vimos y lo que esperábamos. Pero el punto es que por un periodo muy largo de tiempo, los puntos estuvieron por encima de lo esperado. Cuando empezamos a mirar esta data, miramos todos los 30 años que nos dieron y vimos también que en Georgia hubo algo parecido, no tan malo, pero también se vio un efecto. Y cuando miramos los meses de ahora por el COVID-19, pues no vemos un efecto muy grande. Sí vemos unas 4 semanas donde sí estuvo un poco más arriba, y eso coincide con los informes que nos dicen que alrededor de 100 personas murieron de COVID en ese periodo. Así que eso más o menos coincide con lo que estamos viendo con los datos del registro. Ahora, esto es más difícil ahora calcular esta línea azul porque no sabemos bien cuál es la demografía de Puerto Rico hoy. Estamos basando un estimado en unos datos que conseguimos de la ONU, que trata de estimar a la demografía de cada país. Si cambiamos eso, pues esto quizás sube un poco, pero no vamos a ver nada como María o como un virus que definitivamente afectó a Puerto Rico, que fue el chikungunya, donde por un periodo de como 3 o 4 meses sí vimos un exceso de mortalidad bastante alto. Creo que cuando calculamos el total sale como en 1000 personas más de lo normal en ese periodo de tiempo, donde el chikungunya estaba en Puerto Rico. Así que sí, el virus sí puede hacerle mucho, un virus sí le puede hacer daño a Puerto Rico. Pasó en el 2014. Todavía no ha pasado nada así este año, esperemos que no pase, pero de que puede pasar, definitivamente puede pasar. Ahora, pues las recomendaciones que les tengo es que organicen los datos sistemáticamente, eso se está haciendo. Monitoreen con visualizaciones, tasa de positividad, hospitalizaciones y muertes como mínimo. También algo de lo que no me dio tiempo de hablar es que se monitoreen por regiones geográficas, porque los brotes normalmente se dan en clusters. Esto también se puede hacer con los datos que nos están dando. Los datos que el Salud está compartiendo incluye el pueblo, para la mayoría de los casos, incluye el pueblo donde se hizo la prueba. Y mis colegas expertos, yo pues como no soy experto en COVID-19, no puedo hacer esa determinación, pero los 3 expertos con quien yo hablo, todos piensan que, dado lo bajito que estaba la tasa de positividad en Puerto Rico, que de verdad que debieron, y si volvemos y que quizás lo deben hacer ahora también, que el control de aeropuerto es muy importante. Esta presentación que les di, la escribí entre ayer y hoy. Todo está hecho con código y ese código lo voy a poner en GitHub, incluyendo los datos que usé para hacer todas las gráficas. Así que lo voy a hacer tan pronto acabe aquí. Me tomará 1 hora o 2, pero este es el link para aquellos de ustedes que quieren reproducir las gráficas que hice o usar los datos que compartí, que usé, como ustedes quieran. Y con eso acabo. Quiero agradecer a Joshua y Danilo del Departamento de Salud, que son los que están trabajando duro para tener estos datos accesibles y compartieron los datos con nosotros. A Josian del Registro Demográfico, que es súper colaborativo y nos manda datos toda la semana y nos ayuda a entender lo que tiene. Wanda Llobet, que es la jefa de Josian, creo. Marcos López y Rodríguez Orengo por invitarme y por estar en contacto conmigo en cuanto a las pruebas los datos de los laboratorios clínicos. Mis amigos expertos aquí en Harvard, Caroline, Michael y Mark,
Y otra experta, Natalie Dean, que es una estadística de la Universidad de Florida. Gracias. Gracias, Rafa, por una excelente presentación. Tenemos varias preguntas que ya pusieron en el chat. La primera, ya contestaste una de ellas, que fue si podías hacer granularización de los casos positivos y la respuesta es que sí. Hay una pregunta de Juan Declet que indica que la Casa Blanca anunció que los datos del COVID-19 se reportarán directamente a Casa Blanca y no al CDC, así que hay que tener Eso acaba de pasar ahora. pregunta. Eso es lo que está diciendo Juan. Y es Okay. probable que los datos no estén disponibles a la comunidad de investigadores. ¿Cómo usted cree que esta decisión afectará la capacidad de los investigadores para hacer análisis y proteger la población de Estados Unidos y de Puerto Rico? Bueno, yo no sé los detalles, pero lo que sí sé es que los estados van a seguir reportando por su cuenta. De ahí es que sacan... yo no sé si todo el mundo sabe que Estados Unidos en verdad son 50 países, no es uno. Los estados tienen mucha autonomía en Estados Unidos y cada cual tiene su epidemiólogo y hacen todo. Todo esto se hace al nivel de estado. Y por eso quizás en uno de los problemas que se ha criticado mucho es que no ha habido suficiente coordinación entre los estados y eso le toca al gobierno federal. Pero en términos de lo que están haciendo los estados, casi todos están reportando los datos bien. Massachusetts lo hace súper bien y no dudo que lo van a dejar de hacer. Ellos, todas estas tablas que ahora estamos consiguiendo, el Departamento de Salud los puedes conseguir de Massachusetts fácilmente. El COVID Tracking Project, que se los recomiendo visitar el website de ese grupo. Es un grupo de reporteros y científicos de datos que se han unido para organizarse y coger todos los datos de todo lo que están compartiendo los estados y organizarlos en un website. Y tienen un Data API que es súper bueno. Yo dudo que eso deje de pasar. Si eso deja de pasar, que lo dudo, pues sí, va a ser bien problemático y va a ser, no va a ser bueno para Estados Unidos si Por por lo menos alguna aquí razón paran ese flujo de información. sí, por lo menos aquí el Departamento de Salud está ya comprometido con estos dos muchachos en proveer los datos y conversaciones con el secretario también ha estado. Para hacer algo bien claro, vamos a suponer que sí, que ahora hay que darle los datos a la Casa Blanca. Pueden pasar las dos cosas. Se le mandan los datos, pero igual cada estado va a seguir compartiendo lo que están compartiendo, es lo que yo pensaría que va a pasar. Rafa, tengo una pregunta de Rafael Arce que te pregunta en qué incremento de tasa de positividad es que otras jurisdicciones toman medidas para desacelerar o revertir la reapertura según las conversaciones que has tenido con tus compañeros allá en Harvard. Pues no sé, yo no sé, porque no he hablado con todos los epidemiólogos ni he visto informes, pero sí tuve una conversación con la epidemióloga del estado de Massachusetts y cuando le hice esa pregunta no me dio un número, sino que me dijo que ellos lo que ven, ellos están buscando patrones. Y lo que me imagino que quiere decir con eso es que si el patrón empieza a subir por un número de días corridos, pues entonces van a retroceder. Yo pensaba que iban a tener unas reglas, pero por lo menos en Massachusetts no las tienen. Un grupo de expertos se reúne y miran las gráficas y hacen la decisión. Mientras esté bajando estable, pues nos quedaremos como estamos. Pero es una buena pregunta y me imagino que podríamos ir preguntando estado por estado y cada cual tendría una contestación diferente. Florida, por ejemplo, no está parando en 5%. Ellos ya están, creo que en 25% de tasa de positividad y no sé si el estado ha cerrado. Sé que algunas ciudades están cerrando, pero no sé si el estado entero cerró. Y como aquí en algunos municipios ya están tomando acción a nivel de municipio en vez de esperar por el estado. Humberto Ortiz te pregunta que si se ha mirado o han mirado la parte de cero prevalencia. Las pruebas de seropresencia no las he mirado todavía, pero es una buena pregunta. Creo que también
se puede hacer, especialmente ahora que parece que no va a haber suficientes pruebas moleculares. Pues ayer, hablando con Michael Mina, que es experto en pruebas, él piensa que estar haciendo tantas pruebas moleculares en verdad no es sostenible, porque son caras y difíciles de correr, no tan difíciles, pero son caras relativamente hablando. So, él lo que piensa es que para monitorear, para monitorear la población, no hace falta saber exactamente quién tiene la enfermedad. O sea, si los casos están bajos, como lo están en Estados Unidos, perdón, Massachusetts, pues no necesariamente tienes que saber, el Estado no tiene que saber quién lo tiene. Lo que tienen que saber es si la tasa de positividad está subiendo. Y una forma de hacer eso es haciendo un montón de pruebas serológicas y simplemente mirando si suben las tasas. Y mientras no suban, pues te mantienes como está. Y eso sería muchísimo más barato y fácil de hacer que estar haciendo tantas pruebas moleculares. Él sugiere algo hasta más extremo. Él tiene una prueba que se puede hacer todos los días. Se puede hacer todos los días y la puedes hacer tú en tu casa. La sugerencia de él es que todos los días todo el mundo se haga la prueba y no es perfecta, o sea, que te puede salir, que hace errores la prueba, pero al hacértela todos los días, pues se balancea el que la prueba no sea tan buena y el hecho de que estés haciéndotelo tanto, pues te daría buena información. Pero sí, Humberto, si tienes tiempo, hazlo. Ahora están compartiéndola, ya pronto voy a poner los datos por lo menos los de esta charla, en GitHub y están los resultados serológicos y sería bueno también hacer una gráfica basada en eso, monitorear eso también. Estamos en el Puerto Rico Public Health Trust, estamos tan pronto tengamos, como dijo Rafa, el poder tener unos datos que sean un poco más limpios, ponerlos todos para que todo el mundo tenga acceso y que puedan hacer todos los análisis necesarios. Pero déjame aclarar que yo voy a poner los datos de esta charla, pero lo que hace falta es que todos los días esté la actualización y eso pues es más trabajo y yo no lo puedo hacer, pero... Estamos trabajando en eso. Ok, muy bien, gracias. Estamos buscando la forma ya para esta semana o la próxima tenerlo y que todo el mundo tenga acceso a lo mismo. Tengo aquí otra pregunta de Maite Cruz, en donde ella pregunta qué podemos hacer al no poder tener mucha confiabilidad en los datos con todas estas evidencias y gráficas. Ya no sé qué podemos hacer para validar los modelos matemáticos de predicción. Yo creo que lo que tú presentaste no está a tono con la pregunta, pero... Mira, no entiendo qué me están preguntando. Si ahora se pueden hacer los modelos matemáticos, esa es la pregunta. ¿Qué se puede hacer? Maite, si estás ahí, si puedes hacer la pregunta, porque realmente tampoco yo la entiendo muy bien. Brian, si le puedes dar acceso a Maite para que haga la pregunta. Bueno, si no, te la envío por correo y le contestamos a Maite. Ok, pero te voy a decir, los modelos matemáticos, yo no digo, quiero ser claro que yo no estoy diciendo que no son útiles y que no sirven. Estoy diciendo que... Ok, dale, Maite, dale. Sí, lo que pasa es que pues nosotros pues dependemos de esos datos para poder usar esos parámetros para hacer las predicciones. Y ahora mismo pues yo estoy tratando de hacer estos modelos de COVID y todas esas cosas. Y muchas de las cosas que tú hablas de la prevalencia, de la positividad de las pruebas y todo eso, como que me da menos confianza en los datos. Y no, o sea, realmente es algo que quizás no tiene contestación per se y que pues podemos seguir haciendo predicciones y siempre hacer sobreestimaciones. Pero es así, ¿verdad? Cómo utilizar esos datos para poder tratar de hacer todo que sea más confiable para que entonces la gente sí... Pues esa fue la cita. Te voy a repetir la cita de Yogi Berra, que prediction is difficult, especially about the future. Pero eso no quiere decir que no debemos tratar. Yo digo que sí, sigan tratando, pero es difícil y cuando se comparten los resultados se debe estar bien claro de que
de que esto todo depende de unos supuestos y ser bien claro en los supuestos y que cambias eso un poco y te sale una cosa bien diferente. Eso es lo que a mí me preocupa un poco también de las predicciones, que aunque lo hiciste todo bien y seguiste el, el procedimiento que se recomienda, puedes acabar haciendo una predicción que resulta ser completamente que cuando vemos lo que pasó va a ser bien diferente. Eso no quiere decir que está mal, eso simplemente quiere decir que pues, en este caso en particular, pues, no acertó. ¿Entiendes la diferencia? Como uno puede predecir siguiendo el modelo correcto, pero no siempre va a pasar lo que tú dices, porque hay variabilidad y hay razones por las cuales estos modelos pueden dar resultados bien diferentes. El problema con eso es cuando uno lo comparte con un público que no necesariamente sabe estos detalles, pues lo que ellos ven es que tú dijiste que iban a ser 100,000 y fueron 10. ¿Ya? Y entonces, pues eso es lo único que se le queda en la mente. Así que cuando compartimos esos resultados tenemos que ser bien claros en lo que estamos haciendo y tratar de explicarlo lo más, en una forma entendible. Porque no es fácil explicar los modelos. Enseñar una gráfica y explicar lo que es la tasa de positividad, que no es, ni tampoco es fácil, pero es más fácil. Y mucha gente entiende lo que quiere decir. ¿Entiendes lo que? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Pues agradecemos a el doctor Elizarri por una excelente presentación. Esperen también lo que va a estar publicando. De igual manera, nosotros acá en el Puerto Rico Public Health Trust vamos a estar cogiendo esa información que Rafa va a estar dando y la vamos a estar poniendo a la disposición. Lo que queremos desde un principio era que todos los matemáticos, bioestadísticos y epidemiólogos pudieran tener una sola base de datos para que hicieran sus proyecciones. Finalmente se está pudiendo realizar, así que agradecemos a todos ustedes. Brian va a estar poniendo ahora mismo para la evaluación de la charla, así que por favor, es parte de lo que hacemos aquí también en el Puerto Rico Public Health Trust para seguir realizando actividades como esta. Así que agradecemos su participación y no salgan hasta que llenen la evaluación. Y gracias, Rafa, de nuevo. No, gracias por la invitación.